En Salmos número 34. Salmos 34, verso 18. Un solo verso y vamos a leerlo todos a una voz. Ya está ubicado mi hermano. Salmos 34, número 18. Si no trajo su Biblia, ahí están las pantallas, ahí puede leer. Vamos entonces a leerlo todos. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Lo leemos nuevamente. Quiero que todos lo leamos a una sola voz. Amén. Vamos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si alguien quiere que Dios le hable esta noche, yo le voy a pedir que inicie una oración pidiéndole para que Él use a este siervo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche nos hemos presentado ante ti, Jesús, deseando escuchar tu voz. Esa voz que trae a nosotros refrigerio, que trae a nosotros descanso. Esa voz que nos dice la verdad, Señor. Queremos hoy escuchar esa voz. Necesitamos hoy escuchar tu voz. Háblanos, mi Dios. Usa, mi Dios, mis labios. Usa mi ser, usa mi vida para proyectar, Señor, tu palabra, Jesús. Y que sea tu voluntad, que seas tú hoy tocando un corazón necesitado de tu palabra. Que seas tú moviendo tu espíritu, Señor, esta noche en medio nuestro. Es en tu nombre que lo hemos pedido. Amén y amén. Bien, hermano, puede estar cómodo. Sabe que le quiero decir algo bien importante y que de pronto se ha vuelto una frase muy de cajón, mucho que se dice, y es: usted es valioso para Dios. Usted es muy valioso para Dios. Oiga, y no le estoy hablando de cualquier personaje, no le estoy hablando de cualquier ser humano común y corriente. Estoy hablando del dueño de los cielos. Estoy hablando del dueño de la tierra, del universo, del mar. Estoy hablando del que hizo todo lo que vemos y aún lo que no alcanzamos a ver. De ese le estoy hablando y le estoy diciendo que ese que tiene todo eso que le acabo de mencionar, dentro de todas sus propiedades, dentro de todo lo creado, usted es lo más valioso para él. De eso le quiero hablar esta noche. Usted es valioso para Dios. El valor que Dios nos da es el tema en el que quiero que hoy meditemos. Y estaba buscando qué significa la palabra valor. Y me encontré que la palabra valor es una apreciación que se le da a cierto objeto o persona, convirtiéndola en algo importante y con significado. Es una cualidad de las cosas que en virtud debemos intercambiar algo, sea dinero, sea alguna propiedad, algún bien, para poder alcanzarla. Eso es darle valor a algo, ¿cierto? Un grado de utilidad, de aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar un bienestar o deleite. La palabra, este significado de valor es muy subjetivo, porque lo que yo valoro para mi hermano puede que no sea tan valioso. Lo que yo considero valioso para mi hermano puede que no sea igual de valioso. Así que es algo muy subjetivo y que depende de muchas cosas. Pero hay algunas características que de alguna manera intentan estandarizar o explican el por qué algo o alguien toma o resta valor. Y la primera característica tiene que ver con la utilidad, ¿cierto? De acuerdo a la utilidad que le damos a las cosas, podemos considerar si son valiosas o no son valiosas, ¿cierto? O sea, ellas adquieren valor de acuerdo a la manera en que las aprovechamos, de acuerdo a la manera que son importantes, necesarias para nosotros. Otra característica
es esa necesidad de adquirir, ¿cierto? Esa necesidad de querer tener algo también lo convierte en nosotros importante, porque queremos tenerlo, ¿cierto? Entra también en lo que es lo codiciable, ¿cierto? Cuando deseamos tener algo, tener esa moto, tener ese carro, entonces lo volvemos codiciable porque para nosotros es bello, es atractivo, ¿cierto? Es deseable, apetecible, quizás envidiable. Usted le vio la moto a un compañero y usted dice, ah, qué bueno yo tener esa motico. Le da valor a eso, ¿cierto? Otra de las características que genera valor o no es esa necesidad de las cosas, de adquirirlas. Y le quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí en Colombia el agua abunda, sobreabundante el agua, al menos en Antioquia. Tenemos buenas fuentes de agua que nos proporcionan, ¿cierto? A nuestros hogares agua. Pero, por ejemplo, mi hermana cuando fue a Alemania, ella descubrió varias cosas al encontrarse con una nueva cultura, ¿cierto? Y nos contaba que el agua allá es muy valiosa, es demasiado valiosa porque es muy escasa, entonces se utiliza de una manera más recursiva, se le da mucho más valor, es mucho más costosa, más difícil de encontrarla. Entonces podemos ver que esa también es otra característica, de que es una necesidad, ¿cierto?, de adquirir. Con estas tres características, utilidad, ¿cierto?, esa deseabilidad y esa necesidad de adquirir las cosas, podemos decir que algo toma o resta valor, ¿cierto? Vamos hasta ahí, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Me siguen? Muy bien. Como seres sociales, como seres humanos, para nosotros es importante ser tomados como valiosos, ¿cierto? ¿Digo la verdad o no digo la verdad? ¿Cierto? A nosotros nos gusta que nos tomen como valiosos, como gente importante, como alguien que puede ser útil, ¿cierto? Y eso nos hace sentir agradables, nos hace sentir bien, que nuestra vida tome valor y sea valorada por otros, eso nos hace sentir bien. Y quiero decirle que Dios al hombre le ha dado un valor incalculable. Amén, ¿cuántos creen eso? Nos ha dado un valor incalculable y lo voy a mostrar. Desde la creación, cuando Dios pensó en la creación, hizo las aguas, hizo la luz, usted ya sabe todo lo que vemos, pero al final el Señor dice, bueno, ya todo está hecho, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos más aquí? Y entonces se le ocurrió una idea de, con el lodo, con el barro, formar al hombre. Y le dio tanto valor que lo puso sobre todas las cosas, para que enseñorease todas las cosas. Al hombre le dio un valor incalculable. Y vamos a ver en el Salmo 8, número 3, dice el salmista, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Amén. Allí vemos entonces, el salmista lo dice, cuando pienso en toda la creación que Dios ha hecho, en la creación nos podemos encontrar el mar, que es demasiado extenso, hermoso, bello, montañas que nos sobrepasan en altura, cosas que nos sorprenden de verdad. En la creación encontramos cosas que nos sorprenden y el universo no lo hemos todavía podido observar mucho, pero lo que hemos visto nos ha cautivado, ¿cierto? Pero el salmista dice, yo veo todo eso y pregunto, ¿qué es el hombre? Para que tú lo hagas tan importante, para que tú lo hagas tan valioso. Y quizás
Muchos nos hemos preguntado eso, Señor, ¿quién soy yo para que tú te hayas fijado en mí, cierto? Que tú hayas tenido memoria de mí. Eso es lo que expresa el salmista. Pero así como Dios nos quiso dar un valor, nos quiso poner sobre todas las cosas, también vemos en la creación cómo el enemigo, desde el principio, estuvo intentando robarnos ese valor, ¿cierto? Vemos cómo engaña a Adán y Eva a comer del árbol, pensando que así ellos podrían perder el valor ante los ojos de Dios. Sin embargo, podemos ver que el único que terminó perdiendo fue él. ¿Amén o no amén? El único que terminó perdiendo fue él. Obviamente tuvimos consecuencias, obviamente fuimos desterrados. Ellos fueron desterrados del paraíso, de lo que Dios les había dado, pero eso no hizo que el hombre perdiera valor ante Dios. Eso no hizo que perdiéramos valor ante Dios. Y yo quiero que eso le quede muy claro, mi hermano, porque no importa lo que tú puedas hacer o no hacer delante de Dios, eso nunca te va a restar importancia. Tú eres importante para Dios, sea como sea. En la situación que te encuentres, lo que hayas hecho ante Él, Él no te va a menospreciar, no te va a echar fuera, y vamos a seguir viendo esta hermosa obra y ese valor que el Señor nos ha dado. Entonces, el enemigo es el que sale perdiendo en el jardín. Porque a él sí lo desterraron, a él sí le condenaron, él sí tuvo graves consecuencias eternas. Para nosotros, pues también hubieron algunas consecuencias, pero no perdimos el valor ante Dios, porque incluso después de Adán y Eva pecar contra él, el Señor les viste, les hace nuevas vestiduras, porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, y entonces el Señor, en su misericordia y bondad, les hace nuevos vestidos. O sea, demuestra su gracia, demuestra que somos importantes para Él. Amén. Simplemente el hombre, pues, fue quebrantado. El hombre, desde allí podemos ver cómo somos frágiles, cómo nuestra humanidad es frágil, pero ante Dios continuamos con ese valor incalculable. Y vamos a ver que a lo largo de la Biblia hubieron más hombres que de alguna manera perdieron valor ante la sociedad. Y por ejemplo, yo le quiero hablar de José. Eso lo encontramos en Génesis 37, desde el verso 3. José es un hombre amado por su padre. Dice la Biblia que le amaba más que a sus hijos, a sus otros hermanos. Era un hombre amado por su padre. Incluso su padre, para mostrarle ese amor, le hace una túnica de colores, ¿cierto? Usted ya conoce la historia. Y aparte de eso, Dios le da a José un don bien bonito de interpretar los sueños. Entonces este José es un hombre amado, es un hombre que Dios le ha dado ese don, ¿cierto? Tenía una posición beneficiosa ante sus hermanos, privilegiada, quiero decir, una posición privilegiada. Y eso como que genera rencor, genera rabia ante sus demás hermanos, ¿cierto? Y de las cosas más tristes de la historia de José es eso, hermano, que sus propios hermanos le hayan traicionado, le hayan vendido. Pues a nivel personal es de las cosas que más triste me parece, que sus propios hermanos hayan vendido a José. Y lo venden como esclavo, ¿cierto? Sabemos que él luego va a Egipto y entonces llega a la casa de Potifar, es vendido como esclavo y entonces pasa de estar en una posición privilegiada, pasa de estar
de ser valioso, de ser amado por su padre, de estar en su casa, de tener ese don de Dios haberle mostrado ese sueño de que él algún día iba a gobernar ante sus hermanos e incluso su padre. Pasa esa realidad de José a ser un esclavo vendido en Egipto. Y entonces parece que José se preguntara, bueno, ¿y entonces yo qué? ¿Ahora qué? Dios me había mostrado algo, Dios me había dicho que yo iba a tener una posición sobre mis hermanos, sobre mi padre, pero ahora me encuentro en esta situación de esclavitud, lejos de mi tierra, me encuentro devastado porque ser vendido como esclavo en ese momento era lo peor que te podía pasar. El trato que les daban a los esclavos no era mejor. Sabemos que en la antigüedad eso era algo que eras tratado casi como un animal, como un perro, como alguien que solo sirve para servir, para trabajar. En esa condición se encontraba José en Egipto, después de tener lo que les dije, amor en su padre, tener ya un propósito, un sueño en Dios, todo eso como que de repente se fue a la basura y José queda de esclavo en Egipto. Entonces vemos cómo de estar en una buena posición, de tener un valor en la sociedad, pasa a no ser nadie, a ser tomado como esclavo, como un sirviente que solamente sigue órdenes. Y podemos ver cómo José se queda ahí en esa situación de esclavitud. No conocemos el proceso de él, pero tuvo que haber sido muy, muy duro, muy fuerte. Quiero hablarle también de otro personaje llamado Mefiboset. Este era el nieto del rey Saúl. Tenía un futuro prometedor. Quizás tenía aspiración al trono o algún puesto importante en el reino por ser familia del rey Saúl. Pero este hombre, desde pequeñito, le dejan caer y queda inválido. Queda huérfano de abuelo, de abuelo Saúl, queda huérfano de padre, de su padre Jonatán, de sus tíos, queda despojado de sus tierras, de sus bienes, de todos los privilegios que para él habían en el palacio, e incluso su vida, su salud, queda inválido. Este hombre tenía un futuro prometedor. Cuando hablamos de Mefiboset, tenemos que entender quién era él. Él no era cualquier persona por ahí. Él era de la familia de Saúl, de la familia real. Tenía una posición alta. La gente tenía esperanzas en él. Veía un futuro grande en Mefiboset. Pero de repente sucede que desde muy pequeño le dejan caer y queda inválido y pierde todo. Y es llevado y termina en la tierra llamada Lodebar. Parece que para él ya se habían acabado también las esperanzas y ese futuro prometedor se había hecho a un lado. Ya no había para él aspiraciones y su familia toda había muerto. Incluso él estaba en Lodebar escondiéndose porque temía que lo fueran a buscar para matarlo. Entonces vemos cómo también este hombre casi que nace sin tener algún valor alguno, desechado por la sociedad casi que de su nacimiento, muy pequeñito, tuvo que vivir esto y perdió el valor de su vida, quedó desterrado, perdió a sus familiares, es un don nadie, Mefiboset. Pobre hombre. Vamos a hablar de Job, hombre recto delante de Dios, rico en gran manera. Tenía muchos hijos, tenía muchas hijas, y sabemos lo que pasa. El enemigo ve que Job era alguien recto, que era alguien fiel a Dios, y va y le dice, quítale todo y verás que este hombre ya
Va a dejar de ser ese hombre fiel, ese hombre recto. Y Dios permite eso. Dios permite y le quita el cerco de protección. Ahí la Biblia habla muy bien de ese cerco de protección. Le retira ese cerco de protección y entonces de repente a Job le empiezan a pasar cosas desastrosas. Lo primero es que pierde sus hijos, empieza a perder sus bienes y por último pierde su salud, a punto de llegar a ser un enfermo abandonado y que su propia esposa le diga, maldiga a Dios y muérase. A ese punto llegó Job, a ser el hombre más rico, el hombre fiel ante Dios, el hombre recto, en su sociedad seguramente muy aclamado, muy respetado, Job, pero de un momento a otro le toca vivir esta situación, que pierde todo, pierde toda su familia y pierde hasta su salud. Y parece que de nuevo vemos a alguien que pierde valor y que parece que ya no hay esperanzas para él. Quizás Job, en el libro de Job vemos preguntas muy profundas porque el hombre reflexionó demasiado y pensaba muchas cosas de por qué le pasaban esas cosas. Hay veces usted y yo pensamos, ¿por qué nos suceden las cosas? Mi hermano, es que estamos en el mundo. También nos suceden cosas, somos hijos de Dios, ya Él nos ha dado la victoria, confiamos en Él, esperamos en Él, pero eso no nos hace inmortales, no nos hace de otro planeta o con superpoderes. Somos seres humanos comunes y corrientes, pero con un valor incalculable ante Dios y con una esperanza viva. Lo dice Job. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Entonces vemos a Job que también le sucede esto. Después de tener mucho valor en la sociedad, en su familia y tener tantas cosas, termina siendo un enfermo abandonado que ni esposa tiene ya. Y si continúo mencionando personajes bíblicos, podría encontrarme con muchos más ejemplos de gente que fue desestimada, que fue tenida por nada, que fue despojada, que fue quebrantada, olvidada, rechazada, que quizás aunque tuvieron una posición importante en la sociedad, en algún momento sucedió algo que les quitó todo, una enfermedad, ¿cierto? Vemos a la mujer que tenía flujo de sangre, a Naamán, que era alguien importante y le da lepra y después entonces queda también abandonado, enfermo por allá. La Biblia está llena de ejemplos de mucha gente que en algún momento estuvo arriba y luego estuvo abajo y nadie se acordó de ellos, ¿cierto? No sé si en algún momento nos ha pasado eso a nosotros. Quizás no tan drástico como a Job, pero de seguro que nos han tocado situaciones difíciles en las que nos ha tocado o nos hemos sentido como que ya no hay oportunidad para nosotros, como que la embarramos, como que cometimos un error y yo no creo que de ahí salga. ¿No le ha pasado a usted? A mí sí me ha pasado. A mí me ha pasado que me he sentido sin valor, que la sociedad, que mis amigos, que los que andaban conmigo se hicieron a un lado y se fueron. Yo no sé si a alguien quizás le llegaron a romper el corazón o quizás desde niño le abusaron. Hay tantas cosas que nos pueden quebrantar, mi hermano. Es que somos tan frágiles. Es que nuestra humanidad es tan frágil que hay cosas tan pequeñas que, como les decía, lo que para mí es valioso, para el otro no puede ser valioso. Lo que para mí duele, para el otro no puede doler. Y hay personas que les han hecho daños desde pequeños, que les han quebrantado, que les han destruido el corazón, que les han hecho sentir que no valen nada, que nadie da un peso por ellos. Hay gente aquí que siente que en este momento su vida no vale nada, que ya todo terminó para ellos, que los sueños que Dios había puesto en él ya no son posibles. Nos encontramos con personas así y en ocasiones nos hemos sentido así.
Pero yo quiero decirle y quiero preguntar algo, y es entonces, ¿qué podemos hacer con aquello que se ha roto? ¿Qué utilidad tiene aquello que ha sido quebrantado y olvidado? ¿Qué serán de las ruinas que aún quedan? ¿Será que alguien podrá hacer algo con ello? Quiero preguntarle eso. ¿Qué hay de lo que se rompió? ¿Qué hay de lo que ya no sirve? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esas personas que la sociedad dice, ya no doy nada por ellos, es que no se puede hacer nada, es un loco enfermo? Es alguien que mató a 10 personas, que violó a niños. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa? Quiero que se lo pregunte. Porque quizás te lo has preguntado, ¿qué pasa conmigo, Señor? ¿Será que sí vas a hacer algo conmigo? Después de lo que te hice, Señor. Después de ese pecado que cometí contra ti, ¿será que tú sí te acuerdas de mí? Quiero que se pregunte eso. ¿Qué pasa con lo que se rompió? Con lo que ya no sirve. Y quiero hablar de un arte japonés llamado kintsugi. Kintsugi, vamos a mencionarlo, a ver. Kintsugi. En japonés, kintsugi quiere decir reparar con oro. Es un método de reparación que celebra la historia de cada objeto haciendo énfasis en sus fracturas, en lugar de ocultarlas o disimularlas. Podemos ver entonces este jarrón, esta taza, que algún día un niño o alguien la dejó caer y se hizo pedazos, se rompió en 1000 pedazos. Bueno, ahí podemos ver. Y entonces, esto responde a mi pregunta, la que les hacía hace un rato, de qué pasa con aquello que se rompió, qué pasa con lo que ya no sirve, lo que se dejó caer, lo que se olvidó, qué pasa con ello. Y me encuentro con este arte que es muy bello y que es una filosofía que ellos tienen de no desechar las cosas, sino darles una nueva oportunidad. El kintsugi da una nueva vida a la pieza, transformándola en un objeto incluso más bello y valioso. ¿Y sabe por qué? Porque, como ven ahí, este jarroncito que se quebró, lo unieron nuevamente, pero con un material que es muy valioso y es el oro. Con oro de 18 quilates logran unir las piezas que se rompieron y vuelven a hacerla como estaba, aún más bella y valiosa, como podemos ver ahí. Este jarroncito pues era como feíto, ¿cierto? Se quebró y pues, pero un artista decidió darle una nueva oportunidad y que valiera mucho más, porque hay una plática invertida. Hay un buen pedazo de oro ahí. Podemos entender entonces con este arte, mi hermano, y quiero llevarlo a que hoy pensemos en eso. Esta es la hermosa obra que nuestro Dios realiza en nuestras vidas. Una vez que nos hemos visto rotos, una vez que nos hemos sentido inútiles para la gente, para la sociedad, incluso para aquellos más cercanos a nosotros, esa vez que nos alcanzó el mal y nos destruyó, nos robó la esperanza, nos hizo pedazos, aparece uno que no nos desecha y que no borra nuestra existencia, que no borra nuestros sueños. Aparece uno que con las ruinas puede hacer maravillas. Yo le quiero hablar de mi Jesús. Y yo no sé si para usted esta palabra tiene sentido, porque si tuviera sentido yo lo estaría alabando con todo mi ser. Porque el que me vio destruido, hecho pedazos, que no valía nada en la sociedad, que no valía nada para nadie,
ese me dio una oportunidad más. Y me ha hecho más valioso de lo que era. Si alguien lo cree, tiene que alabarlo, tiene que exaltarlo. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Si es que nuestro Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Él se merece todo de nosotros. Él se merece todo de nosotros. ¿Sabe? Quiero decirle que en los momentos en los que usted ha perdido la confianza en usted mismo, Dios no lo ha hecho. Dios confía en usted más que en usted mismo. Más de lo que usted puede creer en usted, Dios lo hace. Dios confía en usted, aún sabiendo que usted lo va a traicionar, que usted va a pecar, aún sabiendo que usted tiene pensamientos, que incluso llegas a dudar de su existencia. Aún sabiendo todo eso, mi Señor cree en nosotros, confía en nosotros. Y los que estamos aquí hoy es por la gracia de nuestro Dios. Porque Él un día tuvo gracia de nosotros, se acordó, nos vio ahí tirados. Ya el mundo nos había desechado, ya habían cogido el recogedor, la escobita, para la basura. Ya no me sirves. Ya no eres nadie para mí. Porque eso es lo que hace el mundo. Joven, amigo, eso es lo que hace el mundo. Te envuelve, te hace creer importante. Te da fama, te da dinero, te da bienestar. Lo que tú quieras, te lo da. Pero te lo quita y te quita todo. Y te deja sin nada y en la basura, destruido y desterrado para siempre. Pero hay un Dios en esta noche que puede hoy tomar tus pedazos y unirlos toditos y hacer de ti algo grande, algo nuevo. Somos nuevas criaturas en Dios. Alguien que lo alabe en esta noche, dele un aplauso a mi Dios. Dice Salmos 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lo dice David, un hombre que sufrió consecuencias de su pecado a tal punto de experimentar el quebranto. David llegó a pensar que su Dios lo había desechado por su grande pecado. Pero también luego confía en Dios y dice: tú eres misericordioso, tú eres bondadoso, yo sé que tú no me vas a desechar. Y en Salmo 51:17 dice lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón quebrantado y contrito no despreciarás tú, oh Dios. Y entonces hablamos ahorita de José, ¿cierto? Fue quebrantado, fue hecho esclavo. Pero ahí no se terminó la historia de José. Yo no vi a José terminando su vida como esclavo. Porque es que tu final no ha llegado. Tu final no ha llegado, joven. Tú has sentido que ya llegó, tú estás en el momento de prueba, tú has sentido que le fallaste a Dios y que ya no hay nada para ti, que perdiste todo, pero ese no es tu final, aún hay esperanza a los que confían en Él. Luego de ser esclavo, José llega a casa de Potifar, Dios le bendice, y aunque luego sufre aún más, porque su esposa, la esposa de Potifar, le manda a la cárcel. Luego de estar en la cárcel, Dios sigue estando con José, y ahí es donde él interpreta los sueños de aquellos carceleros y es llevado ante el rey de Egipto en ese entonces, el faraón. Y entonces, luego de estar prisionero, luego de ser llevado como esclavo, luego de perder todo y creer que ya sus sueños en Dios se habían acabado,
de estar en ruinas, luego de estar en ruinas, el Señor le levanta de una manera. Y podemos ver a José siendo gobernante de Egipto en el momento más crítico. Podemos ver a José luego alimentando a sus propios hermanos que le vendieron. Vea, si usted se tiene que quejar, si tienes alguna queja con tu hermano porque te hizo algo, porque te traicionó, yo le aconsejo a mi hermano, quédese calladito, déjele todo eso a Dios. Después José le tuvo que dar comida a sus propios hermanos. ¿Y ellos cómo se sintieron ahí? Dios es el que justifica, Dios es el que hace justicia, Dios es el que pone arriba, Dios es el que da valor. Eso es lo que te quiero decir esta noche. Dios es el que te va a dar valor. Si te pones en las manos de Dios, créeme, mi hermano, que vas a tener un valor incalculable. Lo que pasa es que el enemigo juega mucho con nuestros pensamientos. Él no puede hacer nada, como te dije al principio, Él no puede hacer nada para quitarte, para robarte el valor que Dios te ha dado. No puede hacer nada. Simplemente Dios decidió en su gracia, aleluya, hacernos valiosos para Él. Él lo decidió en su gracia y el enemigo no puede hacer nada con eso. No se puede involucrar ahí, es que Él no tiene parte. Él no nos hizo. Lo que pasa es que si se te mete en el pensamiento, si te mete pensamientos que hacen creer que has perdido el valor. Él te hace pensar que tú estás lejos de Dios, que Dios ya no tiene nada para ti, que todo está acabado, que ese error que cometiste se te tiró la vida y ya Dios no te va a voltear a mirar. Pero en esta noche yo quiero declarar que esa vida que ha sido quebrantada, que ha sido olvidada, en esta noche en las manos de Dios puede volver a tomar un valor incalculable. Alguien que adore a Dios, alguien que lo crea, alguien que declare para su vida: Señor, esta palabra es para mí. Yo te he fallado, yo he pensado que para mí ya no hay nada, pero hoy yo creo en que tú me puedes restaurar el valor que he perdido, que siento que he perdido, porque no lo has perdido. No has perdido el valor. A Mefiboset, luego de estar en Lodebar, el Señor le pone el sentir a David. Él, meditando, dice: voy a hacer justicia por alguien de la casa de Saúl, porque amé a Jonatán y le hice una promesa. Y encuentran a Mefiboset, aquel hombre que perdió todo en toda su vida y que le tocó vivir desterrado en Lodebar. Un día el rey David le llama a su mesa y le dice: vas a ser parte de mi reino, te voy a dar las tierras que eran de tus familiares, te voy a devolver todo lo que perdiste. Y no voy a borrar tus cicatrices, porque Mefiboset quedó lisiado. Para él no hubo sanidad. Pero Dios y David, en este caso, le da a Mefiboset nuevamente ese valor que él tenía como hijo de Saúl. Una vez más vemos cómo Dios vuelve a dar valor, vuelve a tomar la vida de alguien que ya no valía nada, que ya no daba nada por él, lo vuelve a hacer valioso, lo vuelve a poner en un lugar alto. Al igual que Job, después de que le sucedieron todas las cosas desastrosas y él entró Job vivió algo muy fuerte, pero que le permitió conocer a Dios de una manera muy tremenda, mi hermano. Hay veces las pruebas, las circunstancias difíciles son las que nos llevan a acercarnos a Dios a un nivel mayor. Por eso, cuando veas que en tu vida llegó el problema, llegó la circunstancia difícil, aprovéchala. Vive el proceso en Dios. Vive el proceso en Dios. No te dé miedo, que es que
El que va con nosotros es mucho más grande. Esas cosas que nos pasan a veces son las que nos llevan a lo que Dios quiere, a los propósitos que Dios tiene para nosotros. Si no pasáramos por dificultad, entonces ¿qué sentido tiene? Si no estamos enfermos, ¿cuándo vamos a experimentar el poder de Dios para sanidad? Si no nos llega una situación difícil económica, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que Dios provee? Amén. Es necesario todo esto, es necesario. Pero eso no debe restarte el valor que tú tienes ante Dios, no debe menguar tu fe, porque eso es lo que sucede. Nuestra fe decae, nos sentimos excluidos de Dios, nos sentimos lejos de Dios y nuestra fe decae a tal punto de que nos apartamos de Dios y ahí sí quedamos peor, porque lejos de Dios nada podéis hacer. Lo mejor es confiar en que un día el Señor nos va a sacar con mano poderosa adelante de cualquier situación que podamos vivir en esta vida. Y quiero culminar, mi hermano, diciéndote que el Dios que yo predico hace maravillas con aquello que ha sido olvidado, quebrantado, menospreciado. El Dios que yo predico, aleluya. El Dios de las ruinas, te llamo yo, porque de las ruinas ha hecho cosas grandísimas. De las ruinas ha hecho cosas grandes. De personas que ya no daban nada por ellas. Yo he visto hombres que han sido usados por Dios de una manera que uno no entiende. Pero es porque han entendido que son valiosos en Dios. Tú tienes que entender eso. Tú eres valioso para Dios. No se ha terminado tu vida, no se ha terminado. Si has pensado que ese error, si has pensado que esa pérdida, si has pensado que ese proceso que estás viviendo es el final, quiero decirte que no. Aquí hay un Dios que puede cambiar esa situación y hacer algo glorioso. Él puede tomar todos tus pedazos y hacer algo hermoso. Y quiero que veamos en Jeremías aquel alfarero del que nos habla la palabra. Jeremías capítulo 18. Ya voy terminando, mi hermano, pero qué bueno que usted vaya alabando al Señor, que usted se vaya metiendo, porque algo Dios quiere hacer en una vida quebrantada. Algo Dios quiere hacer en la vida de alguien acá. ¿Sabe? Yo con este tema lloré como un niño. Usted no puede imaginar. Es que a mí esto me toca de una manera. Y el que no le toque esto las fibras de su corazón, tiene que recordar que usted no era nadie. ¿Sabe? Les habla un hombre que ni siquiera la vida iba a conocer. Un hombre que a su padre le dijeron, ¿es la mamá o es el hijo? No hay forma de que ese muchacho salga o de que la madre salga viva. Para mí no había futuro. La ciencia dijo, para él no hay vida. Él está desterrado. Yo no sé si el enemigo ahí quiso hacer algo. Quiso plantear miedo, quiso hacer perder la fe. En ese momento le está hablando un hombre que no iba a vivir.
Oh, pero mi Señor, que es bueno, misericordioso, se acordó de mí y dijo, ese me sirve. Ese me sirve. Ese es valioso para mí. Voy a darle vida. Voy a permitirle que me conozca. Voy a permitirle que algún día predique mi palabra. Lo que somos es por la gracia de Dios. Es pura gracia de Dios, mi hermano. Lo que somos es por pura gracia de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Será que yo no puedo hacer algo glorioso con ustedes? Dice Dios. ¿Será que yo no puedo de tus ruinas hacer algo glorioso? Alguien que crea en Dios, levántese por favor, póngase en pie. Yo quiero que usted sea muy sincero con Dios esta noche. Yo quiero que usted le reconozca. Tómese el momento para alabarlo. Tómese el momento para recordar todo lo que Él ha hecho por ti. ¿De dónde te trajo? Un día llegaste a esta iglesia, ¿en qué condiciones y cómo estás hoy? Piensa en lo valioso que Dios te ha hecho. Piensa en los planes, en los propósitos que Él te ha dicho, que Él te ha mencionado. Si es necesario hoy recordar ese momento en el que le fallaste, en el que la embarraste, en el que hiciste algo que cambió tu vida drásticamente, hazlo. Recuerda que tu Dios hoy te va a devolver el valor. Él hoy va a tomar tus pedazos y va a hacer algo nuevo. Cree en que Él puede restaurar tu vida. Si alguien gusta venir ante los pies del Señor, si alguien gusta arrodillarse ante Él, Él está hoy aquí. Él está hoy aquí para hacer algo nuevo, para hacer una nueva vasija. Somos material frágil que nos quebrantamos constantemente, que la vida nos quebranta, nos rompe. Pero tienes que dejar de escuchar al enemigo. Tú eres valioso. No importa lo que él te diga, no importa. Es que él no tiene nada que ver. Dios te dice hoy, tú eres valioso para mí. Yo te he amado con amor eterno. Yo entregué mi vida por ti. ¿Cómo no voy a amarte? Habla con tu Dios esta noche. Asincérate con Él. Dale gracias, alábalo, glorifícalo. Levanta tu voz. Él está aquí en esta noche y con algún amigo, con algún hermano. Él está haciendo una obra especial. Yo lo puedo sentir. Porque esta palabra fue para mí. Él habló a mi vida de una manera especial. Dios está haciendo jóvenes nuevos. Dios está recordando hoy a la juventud lo valiosa que es en sus manos. No vas a terminar en la cárcel, no vas a terminar en lo de bar. Ese no es tu final. Tu final es la gloria. Tu final es la gloria con Dios.
Vamos a orar por este joven que ha venido, aleluya, confiando en que Dios puede hacer algo en su vida. Gloria al Señor. Qué hermoso mensaje.